Hoy te quiero platicar un poquito de los límites sanos en los procesos de sanación y qué pasa cuando las personas a veces en un acto de crueldad, de inconsciencia, de ignorancia, puede pisotear tu proceso. Antes que nada, me gustaría enfatizar que todas las personas que están en el proceso de la recuperación de su salud tenemos derecho a poner límites y a vivir nuestros procesos desde nuestra propia libertad. Y a veces no sabemos cómo gestionar esto. Uno, porque pues, no se nos educa en tal cosa. Dos, porque muchas veces sentimos vergüenza de poner límites en general y todavía en estas situaciones se vuelve más complicado. Entonces, estar transitando un proceso de recuperación de salud o de sanidad es un gran reto ya de por sí y en él nacen inseguridades, miedos, incertidumbres, preguntas, se afectan nuestros vínculos, nuestra relación con el cuerpo, muchas veces también con las finanzas. Es decir, es una situación real de crisis y como tal tenemos que aprender y ser compasivos con la crisis propia y con la crisis del otro. Y muchas veces estamos muy mal educados y somos muy analfabetas emocionales respecto al propio cuidado y al cuidado de los otros. Y nos debemos mucho buen trato. Y también las personas deberían darnos buen trato y nosotros a ellas, pero a veces no es así. Y desafortunadamente yo veo mucho en consulta que las personas que están en procesos de recuperación de su salud, en procesos de sanación, ya sea por un diagnóstico complicado, por un accidente, por una enfermedad crónico-degenerativa, por una enfermedad que desafortunadamente ha movilizado muchos procesos de dolor en la vida y todavía tener, diríamos acá en México, que chutarnos, ¿sí? A los opinólogos, a las opinólogas, ¿no? Y deberías hacer esto y deberías hacer aquello y quizá no fue lo correcto. Y fíjate que yo tuve una prima, un primo que le pasó y que no pudo y que esto ya es fatídico. O sea, es una barbaridad y una crueldad, ¿no? Entonces, para generar límites sanos en los procesos de sanación, imaginemos que nuestra vida es algo así común, y sí es, un hermoso jardín, que allí por un lado están las plantas medicinales, en otro lado tal vez un hermoso rosal, por allá algunos árboles, pero si uno no cerca bien su jardín, a veces las personas o las situaciones no tienen respeto sobre esto y van y pisotean lo que apenas está floreciendo. Y esto es algo muy terrorífico, ¿no? Sobre todo cuando estamos vulnerables, con más energía, con menos energía, con más dificultad, se está cimentando el propio proceso y luego de repente llega alguien y lo tumba. Y lo primero que te quiero decir, tienes todo el derecho a cuidar el jardín de tu propia sanación y a poner límites sanos y fuertes. Y eso no te debe hacer sentir culpable y no te debe hacer sentir mala persona o incluso grosera. Eh, en consulta continuamente escucho este tema de y opinan esto, me dicen aquello y a veces cosas tan bárbaras como, no, claro, tú desarrollaste este tumor o cualquier otra cosa porque no tienes buena relación con tu linaje materno o qué sé yo, o tú no tienes una buena relación o no perdonaste a tiempo tal cosa. Y esto es un enfoque un poco nueva era y un poco desinformante y mucho cruel, muy, muy cruel y carente de cualquier compasión, ¿no? Entonces todavía una persona vulnerada es atacada y es culpada por estar transitando dolor, por estar transitando crisis. Entonces, lo primerito, no te creas tal pavada. La condición humana, ¿sí? Está llena de procesos complicados. La condición humana y el animal humano que somos también es un ser o somos seres de crisis y de enfermedades y de vejez y de accidentes. O sea, las condiciones que nos están sucediendo, claro, pueden tener una multifactorialidad de hábitos, de estilos de vida, de esto, pero lo que menos necesitas es culparte en este proceso.
lo que menos necesitas es más bien focalizarte a cuidar tu propio jardín. Y hoy te quiero hablar metafóricamente de tres hermosas flores que tenemos que cuidar en nuestro jardín de la sanación para que no la pisoteen, para que no las arranquen. Y ese jardín le ponemos una cerca con estos límites para cuidar estas tres hermosas flores, que es la flor de la esperanza, la flor de la paz y la flor de la disciplina, ¿sí? A veces vienen las personas y quieren pisotear, consciente, reitero, inconscientemente, por crueldad, por dolo, por ignorancia. ¿Quién sabe qué? No es nuestro trabajo atender a esa comprensión, eso se lo tendrían que trabajar los demás, pero sí es nuestro trabajo atender el propio límite. Y a veces te quieren quitar la esperanza. No, lo que estás pasando es muy complicado, es muy difícil. A Juanita le fue así, a Panchito le fue así, no se pudo. Todo proceso de sanación, incluso aquel que nos acerca a la posibilidad de no sanarnos o de llegar a la última sanación, que es la muerte, requiere, ¿sí?, la esperanza. La esperanza en la buena sanación o la esperanza en poder elegir cómo vamos a transitar nuestro camino, ¿sí?, de aquí en adelante hasta donde el proceso nos lo permita. Entonces, nadie tiene derecho a arrancarte la esperanza que tú necesitas para poder motivarte en los procesos tanto médicos, alternativos, psicológicos, espirituales, para la recuperación de tu salud o la preparación para lo que tenga que ser, que la condición humana es esa. O sea, la condición humana implica envejecer, enfermar, a veces estar bien, es decir, y no tiene nadie derecho a arrancar esta flor de tu jardín. Tienes que hacer mucho ahínco, mucho esfuerzo por cultivar la esperanza, porque eso es lo que vemos que en muchas personas que son o que están o hemos transitado procesos complicados, la esperanza es un gran motor. Y no hablo de una esperanza ciega, vana o frívola, sino una verdadera esperanza que espera, ¿sí?, y que busca cómo esperar que sucedan las cosas. O sea, que no se queda ahí nada más en un mutis, en un limbo y a ver qué pasa, ¿no? Gracias a la buena esperanza, ¿sí?, las personas pues buscan una segunda opinión, encuentran otras formas, tienen motivación para el cambio, para también modificar hábitos en el proceso de la recuperación de la salud. Eso es bien importante. Otra flor que tenemos que cuidar mucho, pues es la paz. Cuando uno está en procesos de recuperación, lo que menos necesita es la caoticidad exacerbada. Ya de por sí uno tiene complicaciones y se han robado pues muchos pedazos de nuestra paz, ¿no? Entonces, te quiero recordar, tienes que reducir y te mereces reducir en la medida de lo posible la caoticidad, el desgobierno, la desestructura y buscar tu propia paz. Que a veces pues ya que si el hijo hizo, que si el esposo fue y vino, que si la esposa dijo aquello o la tía, tenemos que salir de tanto código de drama porque necesitamos toda esa energía, esa voluntad, ese tiempo, esa fuerza para incrementar las posibilidades de estar mejor. Es decir, te tienes que priorizar a ti y ser el centro del proceso. Y a veces también en estas enfermedades y crisis nos vamos dando cuenta que tenemos que renunciar a muchas guerras que no son de nosotros o a muchas guerras que ya no pueden ganarse y que no tienen por qué ganarse, simplemente se tienen que liberar y seguir adelante. No es poco usual que las personas también en estos procesos o cuando logran recuperar su salud, también se den cuenta que tal vez no están en el lugar que quieren estar, ya sea un trabajo, una situación, relaciones, porque están robando la paz. Y a veces en este complejo proceso de la sabiduría de la enfermedad, encontramos la voluntad suficiente para buscar nuestra paz y nuestro bienestar en el mundo.
como un síntoma físico o mental, psicológico, emocional, circunstancial, a veces también te movió del lugar para poder buscar realmente cómo estar mejor, en bienestar y en paz en el mundo. Y aquí es momento de poner nuestros límites y decir, ¿sabes qué? Juanito, Pedrito, Panchita, estas son tus situaciones, no las mías, y basta. Y tenemos que tener esta tendencia sana a elegirnos primero, y no es un acto de egoísmo y no es un acto malsano, es un acto de amor y de autocuidado, porque nos debemos el buen trato, porque si las demás personas o las circunstancias no nos lo pueden dar, nosotros tenemos que trabajarlo aún más. Otra flor, por así decirlo, que es fácil que sea pisoteada en estos procesos si no ponemos límites a tiempo y sabiendo que tenemos este derecho a poner límites, es nuestra disciplina curativa. Hay personas que te dicen, no, deja eso, no sirve para nada, o haz aquello y aquello, ¿para qué ya? No. Es decir, la desesperanza de los otros, la falta de paz de los otros, los hace vivir en un mundo o en una existencia indisciplinada, y todo en la naturaleza funciona en orden y en disciplina, hasta las situaciones que nos parecen más caóticas. Sí, hay estaciones, hay cultivos, hay lunaciones, hay procesos de cicatrización, hay tiempos para la curación, hay tiempos que son críticos en el proceso curativo, y debemos de tener esta disciplina, ¿sí? Y este orden. Debemos concentrarnos en eso y no dejar que nos la pisoteen por opiniones, por posturas, por conveniencia o por lo que fuese. Porque finalmente dejarnos pisotear en nuestros procesos de sanación es hacer más difícil el tránsito, es hacer más difícil el camino. Y a veces confrontar esto implica la incomodidad de darnos cuenta que las personas no somos muy sensibles y a veces incluso caemos en la crueldad. Y quiero enfatizarte esta tal vez frase muy simplona, pero de verdad recuérdala. No le debemos amabilidad, no le debemos amabilidad a quien ha sido cruel con nosotros. Y es algo bien importante, sobre todo en los procesos de la recuperación de la salud. Si los límites no son respetados, tenemos que levantar la voz, y eso no te hace una persona violenta, ni destructiva, ni maligna, ni nada por el estilo. Si no dices, oye, ¿sabes qué? Tus comentarios no son adecuados, no me parece chévere, esto me desgasta. Y la persona aún así sigue sin darse o darte, ¿sí? El valor como para respetar tus palabras y tus pedimentos. Tenemos derecho también a decir, basta, no es correcto lo que estás, no te permito que opines sobre mi proceso, no es un tema tuyo, no quiero que lo hables con otras. Y tenemos todo este derecho a vivirlo. Sea una enfermedad menor, mayor, sea un proceso complicado de vida, un accidente del cual nos estamos recuperando. Es decir, no le debemos amabilidad a quien ha sido cruel con nosotros, punto. Sí, hay personas que son más políticamente correctas y otras que no lo son tanto, pero en algún momento, independientemente si eres amable al decir las cosas o no, esto tiene que ver mucho con cómo las otras personas también han aprendido a no respetar tus límites, y sobre todo cuando estás vulnerable, como acá decimos en México, hacemos leña del árbol caído, ¿no? El cotilleo, el chisme, el comentario inadecuado, el preguntar personas que no deberían de preguntarte. Hay personas que no tienen por qué preguntarte acerca de tu proceso. Si estás transitando, sí, un tratamiento tal, o si estás viviendo la recuperación de un cáncer, o si estás viviendo la recuperación de un accidente. La gente a veces no tiene por qué preguntar. Las personas tenemos derecho a habitar nuestros procesos y a compartirlos cuando queramos y con quien queramos. No estamos obligados, ¿sí?, a estar mostrando nuestros expedientes de vida, nuestros expedientes médicos a nadie. Y eso no te hace una persona grosera, sí, ni una persona poco educada. Entonces, entender este tema de que no debemos amabilidad y que los límites a veces tienen que ser tajantes, pues es algo que nos va a ayudar en nuestro proceso psicológico que acompaña
tanto al proceso físico, circunstancial del que estamos hablando, pues que ya de por sí es complicado, ¿no? Algo muy importante en esta preservación de los límites y estas poner límites para que no sean pisoteadas las flores de nuestro jardín es que también tenemos que respetar los límites que nuestro cuerpo, nuestras circunstancias, nuestra salud nos permite. Quizá ya no vamos a poder trabajar tanto y quizá nos vamos a hacer un poco guajes, decimos también, como hacernos un poquito más de la vista gorda y no exigirnos tanto, ¿sabes? No podemos exigirnos el mismo ritmo de cuando estamos en un proceso óptimo de salud que cuando estamos en un proceso de sanación o recuperación de la salud. No nos podemos exigir el mismo ritmo y estos son límites tanto que tenemos que poner para afuera como para dentro de nosotros mismos. A veces queremos tener igual de limpiecita nuestra casa o igual de las comidas elaboradas si somos los que cocinamos o las mujeres principalmente que cocinan en su casa y tienen muy lindo. Para las mujeres es muy fuerte y esto yo lo veo mucho, que todavía se quieren exigir tener impoluta su casa y verse bien y todo cuando están en un proceso muy fuerte o incluso procesos, sí, que las tienen muy desgastadas. Claro que en los hombres también no sucede, pero por temas y dinámicas de género, muchas mujeres, y yo siempre he dicho juguetonamente que a la mayoría de los hombres nos da un resfrío y nos tiramos en el sofá o en la cama y creo que hacemos un poco más de drama. Y a veces las mujeres, por estas presiones, se obligan a seguir siendo altamente funcionales, gestivas y demás. Y la gente a veces oigo cosas como, no, es que biológicamente las mujeres tienen más resistencia y un montón como de mitos, ¿no? Tiene que ver mucho más con construcciones culturales y cómo estamos acostumbrados a explotar, ¿sí? Y a ser explotados. Entonces, no podemos exigirnos que hagamos lo mismo con el mismo ritmo, con la misma fuerza, con la misma intención. Nos debemos mucho a nosotros mismos el buen trato y entonces tenemos que priorizar nuestro proceso y también empezar a decir, bueno, pues no hay de otra. La realidad es que en este momento no puedo tener tan bien esto o no puedo cumplir con todos las situaciones laborales tan bien o como yo antes estaba acostumbrada. Cuando en consulta me toca ver este tipo de cosas, veo a veces historias como de personas que, sobre todo los que hemos estado como un tanto tendientes al control, ¿no? O sea, personas que tendemos al control, batallamos más hasta en el proceso de enfermedad porque te sientes mal, estás en recuperación, hasta puede ser un resfrío y quieres estar controlando las cosas. Entonces a veces en la sabiduría del síntoma y la enfermedad también nos invita a soltar un montón de tendencias destructivas pues o mal enfocadas que tenemos, ¿no? Entonces, esta pequeña reflexión, tal vez muy cortita, pues te la quería compartir o te la quiero compartir porque es algo que veo continuamente. La ausencia de límites en los procesos de sanación genera mucho sufrimiento. Las personas pocas veces estamos educadas para compartir ese proceso, para acompañar y sobre todo para ser compasivos. Y muchas veces ese no conocimiento y el no estar capacitados nos puede llevar a ser crueles, consciente o inconscientemente, y a ensuciar los procesos y los jardines de sanación de las personas y de nosotros mismos. Y es bien importante tal vez como plantearnos una pausa, ser sensibles con el proceso del otro y con el propio, y siempre preguntarnos cuando vamos a hacer una observación, una opinión, ¿es pertinente lo que voy a decir y le suma al proceso a esta persona? O por otro lado, ¿es impertinente lo que estoy diciendo, voy a decir o le va a provocar un sufrimiento innecesario a una persona que ya de por sí está viviendo un proceso complicado? Y creo que todos tenemos cierto discernimiento y pensamiento crítico para darnos cuenta de si lo estamos haciendo bien o si definitivamente lo que estamos haciendo es inadecuado.
yo de verdad deseo de corazón que todas las personas que tengan que transitar o tengamos que transitar en alguna etapa de nuestra vida con la enfermedad, la crisis, el colapso, tengamos la conciencia amorosa de caminar, ¿sí? Compasivamente este tránsito de existencia, caminarlo compasivamente, que le pongamos límites sanos, que lo hagamos desde una forma digna y sin vergüenza de tener que estar transitando esto, porque es parte de la condición humana, porque que no nos culpemos más por estar a veces mal, es lo que menos necesitamos, que nos hagamos muy amigos de nuestro cuerpo, muy amigos de nuestra vida y nos seamos leales. Te deseo mucha sanación, mucha salud y mucho amor en tu vida.